Bien, buenos días. Buenos días. Pues la idea es hacer un repaso de los capítulos 1 al 6 de lo que hemos estado viendo en la confesión. Creo que faltan algunos por llegar, pero vamos a empezar como quiera y ya se van uniendo en el camino. La idea de estar así más cerca es para poder comentar, opinar, preguntar, ver en qué tenemos alguna duda, en qué hace falta alguna precisión y poderlo comentar así más cercano, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar si gustan para empezar. Señor, gracias te damos por este día que nos das para reunirnos en tu nombre, para estudiar juntos esta confesión. Te pedimos que tú nos guíes con tu Santo Espíritu y que tu palabra alumbre también con claridad, que tu Santo Espíritu nos haga entendidos de lo que tú dices en tu palabra y que esto pueda también fortalecer nuestra fe cristiana y que podamos estar firmes en ti, fundamentados, creciendo y disfrutando de tu gracia. Señor, guíanos en este momento y pues dirígenos también en el resto del culto, en todo lo que vamos a tener para adorarte a ti como iglesia. Nos ponemos en tus manos y pues pedimos, Señor, tu dirección en todo, que tú nos dirijas, que tú nos enseñes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, antes de empezar el repaso, a manera de introducción, traje algunos slides que vienen de otras conferencias o de otros estudios que hemos tenido ya aquí. ¿Unos qué? Este fue el propósito de una conferencia en especial que se tuvo, nada más para recordarlo, y otros era de unos estudios que ya hemos tenido aquí, nada más para recordarnos y ubicarnos dónde estamos cuando estamos hablando de una confesión de fe como esta de 1689. Siempre el estudio de teología sistemática, histórica, credal, bíblica, algún tipo de teología, tiene un propósito de fortalecer nuestra fe cristiana, de una fe corporativa que se fortalezca y que esté enfocada en Cristo, ¿verdad? Es una cosmovisión trinitaria, ¿verdad? Entonces por eso ponemos ahí fortalecer nuestra fe cristiana, porque la fe es el medio establecido por Dios para que podamos comprender y experimentar las riquezas de su gracia y así glorificar su nombre. Este contenido de fe es muy importante en sus tres aspectos: el creer, el asentir, el estar de acuerdo, y luego el confiar, el entregar nuestra vida a esas verdades. Y vamos a ver ahorita la confesión, cómo tiene implicaciones para nuestra vida. No solamente es conocimiento, ¿sí? No solamente es teoría, por así decirlo, no tiene un propósito nada más así intelectual, sino el poder nosotros crecer en la fe y experimentar así las riquezas de su gracia y glorificar su nombre, ¿sí? El entendimiento o el conocimiento sí es importante, pero más importante primero es la fe. Esto lo veíamos en la parte de introducción a la teología, en el curso donde hablábamos de esta introducción. Pues poníamos esta cita de San Agustín: creo para poder entender. Dice, esta es una frase en latín usada primero por Agustín, luego popularizada por Anselmo, y dice, la declaración completa de Agustín era: no entiendo para poder creer, sino que creo para poder entender. Esta idea da el énfasis a la prioridad y a la necesidad de la creencia en la búsqueda intelectual del cristianismo. Uno no puede entender completa y sinceramente los asuntos espirituales a menos que él o ella primero los crea como verdad. La idea aquí es que al llegar nosotros a la Escritura, primero venimos con fe y después entendemos. Como dice allá Hebreos 11, por la fe entendemos haber sido, ven, primero la fe y luego entendemos, ¿verdad? Entendemos haber sido constituido. Quien pone primero el entendimiento, sucede lo que dice Romanos 1, envaneciéndose en sus razonamientos, desecharon la fe, la revelación de Dios, se oponen a ella y se envanecen en sus razonamientos, ¿verdad? Y si el razonamiento no me da para entender lo que Dios dice,
cambio lo que Dios dice, ¿verdad? Porque pongo por encima mi razonamiento. Entonces, aquí la idea es al revés. Creo para entender. O también esta frase de Anselmo, una fe que está buscando entendimiento. Esa es la idea. Hay cosas que en ocasiones nos topamos en la Escritura que no entiendo, pero yo deposito mi fe en la palabra de Dios, esperando entender más adelante, ¿sí? Y así hay cosas, ¿verdad? Hay misterios que no. Y el cristiano siempre ha tenido que vivir con esa tensión de hay cosas específicas que no entiendo en este momento, tal vez más adelante lo entiendo, pero lo creo. Pero hay ocasiones en que ni siquiera más adelante lo entiendo. Simplemente veo en la teología histórica que esto es algo que ha venido siendo algo que la gente ha discutido y que no ha entendido a través de los tiempos y lo creo, ¿verdad? Y así ha sido, pues principalmente el origen de nuestros credos y confesiones. Algunas disputas porque alguien de repente no entiende algo, quiere encajar todo lógicamente y no es posible, ¿verdad? A veces. Entonces se establece solamente un marco, un lineamiento, por ejemplo, la humanidad de Cristo, su autodespojo, por ejemplo, la Trinidad, o la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Hay cosas que dices, oye, esto es así porque la Biblia dice que Él es soberano, pero además de que nosotros somos responsables, pero nosotros podemos tal vez no verlo tan lógicamente en nuestro entendimiento. Entonces, cuando estamos estudiando los diferentes tipos de teología, nada más para ubicarnos, perdón, una anterior, nosotros estamos ahorita en la número 5. Ay, la raya está un poco chueca. Entonces, esta es la parte en donde estamos, en este bloque. Cuando estamos estudiando una confesión de fe, es un tipo de teología credal o dogmática. Ahí es donde estamos. Hay diferentes tipos de teologías y aquí es donde se ubica nuestra confesión de fe. Cuando lo estudiamos en la introducción a la teología, a eso nos referimos. No voy a ver estos porque los vimos en su momento, solamente voy a la parte de credo, la parte credal, que es nuestra teología que estamos utilizando. Dice credo, restringe la formulación de la teología solo a las creencias o dogmas de una institución o denominación religiosa en particular. Entonces, cuando decimos que esta es la confesión bautista, entonces quiere decir que está restringiendo. Hay muchas cosas que vienen en la Biblia, pero solamente está restringiendo a algo, ¿sí? Hay muchas más cosas que estudiar, pero está a unas doctrinas específicas nada más. Y por eso son nada más 32 artículos, ¿verdad? No más. Ahí nos estamos enfocando. Hay diferentes formas de entrar a la teología. En algún sentido, la credal a veces se apoya mucho en la sistemática. Por eso van a notar mucho que Francisco de repente cita teologías sistemáticas. Y entonces, como dice en su teología sistemática, muchas veces la credal se apoya así en la sistemática, a veces también se apoya en la histórica. Aquí está, que solamente está estudiando qué es lo que ha creído al respecto los diferentes, en las diferentes etapas de la iglesia, ¿verdad? Entonces de repente cita algo histórico. Esa es la idea, ¿sí? Se está apoyando, y obvio en la teología bíblica, ¿verdad? Pero aquí yo creo que debemos recordar de nuestro curso de introducción a la teología que nosotros tenemos primero como origen de todo la escritura. Al estudiar la escritura, hacer exégesis ahí, hacer hermenéutica, todo el trabajo aquí, nosotros vamos a tener unos principios que en este caso sería nuestro credo o nuestra declaración bautista de fe de 1689. Entonces ellos trabajaron, los pastores, aquí para sacar de acá arriba, y luego de aquí nosotros tenemos que aplicarla a nuestro tiempo, aplicarla a nuestra vida. No nos podemos quedar nada más de aquí a aquí, ¿sí? Ese sería el mal, ¿verdad? No hacer el proceso teológico completo.
Porque esto que está aquí y que sacaron en principios en una declaración de fe, tiene que ver con nosotros hoy en día. Afecta a nuestra vida lo que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces siempre es el proceso completo, y ya hablamos de los problemas de enfocarse solamente en una de estas partes o solo en dos de estas partes o en hacerlo al revés. Sí, este es el proceso teológico que vimos en introducción. No sé si lo recuerden, porque ahorita vamos a ver qué es lo que dice nuestra confesión. Entonces, de una declaración exegética sacamos una declaración teológica, que en este caso va a ser una teología credal. Vamos a sacar una confesión de fe y de ahí viene una declaración homilética o finalmente una teología práctica. Es decir, vamos a poner un ejemplo. En la Escritura yo veo ciertos pasajes y saco una teología en mi confesión que dice que Dios es un Dios providencial que nos cuida con su suprema sabiduría y su poder. Su suprema bondad está regiendo las cosas. Eso yo lo tengo en mi confesión. Pero en la teología práctica, eso quiere decir que yo en la vida diaria, pues debo de desenvolverme con cierto nivel de libertad, de confianza, sin tanta ansiedad. Esa es mi teología práctica. Pero si en la práctica yo estoy todo el tiempo angustiado, ansioso, apesadumbrado, entonces realmente no creo que Dios sea un Dios providencial, infinitamente bondadoso, poderoso y con suprema sabiduría que rija todas las cosas de este mundo. Porque mi teología práctica lo está negando, ¿verdad? Entonces la idea no nada más es verlo en la Escritura, poderlo formular, sino que luego poderlo vivir, ¿verdad? Entonces eso nos debe de llevar a una forma de vida diferente, fortalecer nuestra fe de tal manera que podamos experimentar las riquezas de su gracia en nuestra vida. Entonces aquí tenemos el proceso, ¿verdad? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, porque vamos a entrar luego a la confesión como repaso, pero las implicaciones de que si yo lo creo, no solamente de dónde viene en la Biblia y lo que dice la confesión, sino luego, ¿y esto qué implica en mi vida aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que ver con nosotros como iglesia, como comunidad de fe? Y siempre tenemos que tener en cuenta esto que estoy presentando aquí en la pantalla como el orden de dónde viene nuestra teología, nuestro proceso teológico. Soy malo para mover el mouse así. Tenemos primero las Escrituras. Arriba, las Escrituras, de ahí viene todo. Y de las Escrituras nosotros sacamos una teología bíblica que examina qué es lo que dice teológicamente cada libro de la Biblia o varios libros de la Biblia en su conjunto. Y luego tenemos la teología histórica, cómo lo ha manejado o interpretado la iglesia a través de los tiempos, de los años. La teología filosófica, para poder ver todos los conceptos, a qué se refieren con respecto a la vida. La teología sistemática, que aquí es donde entraría luego nuestra teología credal, ¿verdad? O dogmática. Entonces, esta teología credal o nuestra confesión de fe se va a apoyar en todo esto. Claro que la confesión de fe es una forma compacta, ¿verdad? Resumida. Entonces, aquí va a estar todo el apoyo. Siempre que nosotros tengamos duda en algún punto de nuestra confesión, nosotros vamos a ir hacia atrás. Siempre que decimos, ¿y esto por qué? ¿Por qué es así? No lo entiendo. Entonces tenemos que recurrir a nuestra teología sistemática, filosófica, histórica, bíblica y las Escrituras. Y aquí en las Escrituras, más hacia arriba, sería pues ya en los idiomas originales. Cualquier controversia se resuelve luego revisando a ver qué dice el griego o el hebreo, ¿verdad? Cómo está la estructura en el griego o el hebreo. Entonces, ese es el trabajo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, cuando examinamos ahorita los artículos, cuando ustedes vean una parte del artículo y dicen, sí, yo creo eso. No, espérame, ¿por qué dice eso? Nos vamos a ir hacia allá, principalmente hacia la Escritura. Si hay algo en el camino que nos ayude, pues lo tomamos. ¿Sí? Y ahí lo vemos. ¿Sí? Buenos días, perdón por llegar tarde. Buenos días, bienvenidos. Gracias. Y entonces vamos a poder platicar
en este tenor, en este sentido. Ya no se ve más claro, ¿verdad? Bueno, ahí es entonces. Entonces, vamos ahora sí a lo que es la confesión de fe. Primero, cuando hablamos de la introducción, la primera sesión, dijimos que las confesiones eran necesarias, indispensables. ¿Por qué son indispensables? Por acá hay también sillas y bienvenidos todos, pueden acercarse a la mesa. La idea de estar aquí cerca es para poder hacer repaso, opinar, preguntar, complementar, participar de la manera que ustedes lo deseen. Siéntanse la libertad de interrumpirme cuando crean conveniente. Entonces tenemos que las confesiones son necesarias. Algunos dicen, ¿para qué quiero una confesión? Yo tengo la Biblia. Bueno, ya esa es una confesión. Ese es un credo. Yo tengo la Biblia. Algunos dicen, ninguna religión, solo Cristo. Bueno, ya esa es una confesión, es una declaración de fe. Una declaración de fe es nuestro entendimiento de lo que la Biblia dice. Cuando yo digo, Cristo es el Señor, esa es mi declaración de fe. Nada más que hay iglesias que podemos llamar confesionales y no confesionales. Las confesionales lo tienen ya estructurado y tienen sus artículos y lo tienen así en un folleto y todos lo pueden ver y lo pueden declarar. Y las no confesionales no lo tienen por escrito, es algo así como que se sobreentiende, ¿verdad? Simplemente se da por entendido. Lo único es que en el camino a veces algo se tiene que ajustar porque no todos tienen como que el mismo entendimiento, ¿verdad? Entonces, la Biblia, aquí hay que diferenciar estas dos cosas. De aquí para arriba está la Biblia. La Biblia, eso es lo que Dios dice, eso es inerrante, infalible. No cambia nunca, siempre es la misma, en todas las generaciones. De aquí para abajo, todo esto, todas las diferentes teologías reflejan nuestro entendimiento de lo que la Biblia dice. Por lo tanto, es falible, errante, cambiable, ¿sí? No es completo, sino que refleja nuestro entendimiento en este momento, pero son necesarias, ¿sí? Son necesarias para decir que creo. Entonces, esto de aquí puede tener fallas, sí. Lo que no tiene fallas, la Escritura. Hay diferencia aquí entre revelación, la revelación de Dios, y doctrina, o nuestra declaración de fe que tenemos aquí estudiando, ¿sí? No es completa, no es infalible, refleja nuestro entendimiento de lo que Dios dice. Y si en algo esto discrepa de la Escritura, tenemos que modificar esto, no la Escritura, o desechar esto, no la Escritura. La Escritura está por encima y define lo que nosotros creemos. Por eso decimos primero que es necesario. Segundo, fue necesario hacerlo en aquel tiempo y se unieron algunos pastores para hacerlo. Dijimos las condiciones, cómo se había dado primero la de Westminster y luego, basándose en la de Westminster, hicieron los bautistas, congregacionalistas, esta parte de esta declaración, que prácticamente guarda mucha similitud con la confesión de fe de Westminster, salvo en 2 puntos, y uno tiene que ver con las ordenanzas. No se cree igual con las ordenanzas, con el bautismo de niños, etcétera, sino de creyentes, y con el gobierno de la iglesia, como un gobierno congregacional, no un gobierno con otras jerarquías diferentes como en otras iglesias, ¿verdad? Entonces, la parte diferente es esa. Todo lo demás viene siendo lo mismo, incluso algunos presbiterianos se dicen en forma de risa, ¿verdad?, que es lo mismo pero más barato. Es similar, ¿sí? Entonces dicen, esta es similar a la de Westminster. Entonces, no tiene, realmente creemos, podríamos decirse así a grandes rasgos, creemos lo mismo, ¿sí? Es nuestra fe. Algunos ponen en las confesiones de fe primero la doctrina de Dios y algunos de la Escritura. Algunos dicen porque Dios define todo y otros dicen primero definimos la Escritura y luego entendemos a Dios de acuerdo a lo que la Escritura dice. En esta confesión viene primero la Escritura.
Entonces vamos a entrar al capítulo 1. Ustedes tienen ahí la introducción de estas partes históricas que hay una diferencia sobre el gobierno de la iglesia y el bautismo. Definía la forma congregacional para el gobierno de la iglesia, enseñaba el bautismo del creyente, no de infantes. Los bautistas no reconocían los sacramentos como tales, creían en 2 ordenanzas. Los primeros bautistas preferían ser bautizados por inmersión en aguas vivas. En el gobierno eclesiástico bautista la congregación tenía completa autoridad, podía llamar a su pastor y despedirlo, no había obispos ni superintendentes en la estructura bautista, ningún grupo tenía poder gubernamental sobre otra congregación individual. Eso es lo que algunos dicen luego que es, cada congregación era independiente, ¿verdad? Estamos en la página 5, ¿verdad, José Luis? Sí, estoy brincando de la introducción, ya hasta terminé en la página 6, segundo párrafo. Okay. Esta parte que en la última sección del párrafo 2 sí, es donde dice esto del gobierno eclesiástico. Creo que incluso está aquí en itálicas, lo de gobierno eclesiástico. Solamente por dar como resumen, el resumen que aquí trae. Sí. El resumen. Ahora empezamos con la número 1, independientemente ya de la situación histórica en la que se dio. Después empezamos con el número 1. El número 1 básicamente dice lo siguiente: las escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y luego dice, es para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Y esto porque agradó al Señor revelarse a sí mismo. Le agradó no solamente revelarse a sí mismo, sino le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, la cual consta de Antiguo y Nuevo Testamento. Hasta aquí repasé los primeros 2 puntos. Esta es la frase principal, y hay ideas secundarias obviamente, pero la frase principal es esta, lo que acabo de mencionar. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, porque está hecha para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación, porque agradó a Dios, al Señor, revelarse a sí mismo. Y no solamente ese, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, contenidos en Antiguo y Nuevo Testamento como los conocemos el día de hoy, con el listado de libros que ahí están. Eso es lo que creemos. ¿Alguna duda o pregunta aquí? Comentario. Dios quiso revelarse y ponerlo por escrito, revelarse de la mejor forma, más completa que podemos entender los humanos, con palabras, y ponerlo por escrito. Hay otras religiones que tienen tradición oral, esta era escrita, ¿sí? Y eso lo parte desde Moisés, ¿sí? Bueno, me ha llamado a mí la atención el hecho de que pues, Dios pudo haber puesto la Biblia hasta el índice, ¿verdad? Y cuáles son los libros, que no batalláramos en hacerlo. Pero no fue su voluntad, y Él quiso que la iglesia continuara luchando y orando y buscando y leyendo y entendiendo hasta juntar el canon. Entonces eso me ha llamado mucho la atención, porque ha sido el trabajo de la iglesia después de la iglesia apostólica, sigue el trabajo y sigue hasta ahorita, ¿verdad? Siempre hay que estar definiendo y redefiniendo libros, doctrinas, enseñanzas. Si notamos aquí en la parte de revelación, aunque Hebreos nos dice que Dios se había revelado de muchas maneras, en muchas formas, aún así todas esas maneras y formas fueron claramente comprensibles y puestas por escrito, y las tenemos escritas, aún y cuando fueron revelaciones que vinieron a un solo hombre. Él entendió que no era una revelación privada o de asunto particular, sino que la puso por escrito y era para todos. La iglesia, la revelación no era privada, ¿verdad? Y así tenemos cosas tan íntimas como lo que el ángel le dijo a María. Y dices, ¿cómo? Sin nada. ¿Quién estuvo ahí para estarlo escribiendo? A Dios le plació que eso se pusiera por escrito.
y que exactamente se guardara, ¿verdad? Y así muchas cosas que nosotros vamos a pensar luego, ¿y quién estaba ahí? ¿Quién es el narrador? ¿Quién está diciendo esto? ¿De qué manera se está transmitiendo por escrito esto? Y lo vemos que a Dios le plació el revelarse a sí mismo, y no solamente revelarse, sino revelarse de la manera más clara y comprensible que el ser humano tiene, que es con palabras. No solamente en la creación, en formas indirectas, sino completamente directa, personal, intelectual, es decir, de manera que el ser racional pueda entenderlo. No solo era la tradición oral, sino que pusieron por escrito esas memorias, por así decirlo, como sucede con el Pentateuco. Sí, pero tenemos mucha indicación a través de la escritura de pon esto por escrito y esto escríbelo para que quede de recuerdo y esto ponlo por escrito y lo vas a repetir y lo vas a hacer así y así y así. Hay mucha indicación de parte de Dios de que su revelación es escrita y que no es particular de una generación, sino que se va a continuar con ella, ¿verdad? Que tiene un propósito de revelarse a sí mismo y todo lo que requiere para la salvación, ¿verdad? Entonces, sí está claro. Y por eso la tenemos escrita, ¿verdad? No es invención humana, ¿sí? No es deseo humano. Y tenemos ahí los libros, todos ellos dados por inspiración de Dios. El capítulo 3 me lo paso, sobre la parte de los libros apócrifos. Luego tenemos el 4, dice, el punto 4, la autoridad de las Sagradas Escrituras depende enteramente de Dios. Esa es la idea principal de ese número 4. 1.4 dice, la autoridad de las Sagradas Escrituras depende enteramente de Dios. No de que la iglesia lo acepte o no lo acepte, o de que alguien lo acepte o no lo acepte, o de que alguien lo viva o no lo viva. Porque a veces, hoy en los términos actuales decimos, esto es verdad, pero si él lo vive, si no lo vive es que no es verdad. No, lo viva o no lo viva el ser humano, eso es verdad. El apóstol Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si su conducta es contraria a las promesas de Dios, su incredulidad no hace nula la fidelidad de Dios. Su palabra sigue siendo veraz, sea que su pueblo lo viva o no lo viva. En ese caso, ahí en Romanos 3 dice que el pueblo no lo vivió, sino que al contrario, vivió contrario a lo que era la palabra de Dios, pero eso no nulificaba la veracidad, la certeza, la fidelidad de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios solamente, su autoridad depende enteramente de Dios. Por eso decimos que es autoritativa, tiene autoridad en sí misma o en aquel de quien viene, es decir, de Dios. 5. El testimonio de la iglesia de Dios, sin embargo, dice aquí, nuestra plena persuasión, certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo. El número 5 dice que aunque nosotros tenemos el testimonio de la iglesia de Dios, realmente cuando creemos la certeza de la palabra de Dios es por el Espíritu Santo. Yo creo que la palabra de Dios es verdad porque el Espíritu Santo me convence en mi interior, aunque tengo el testimonio externo de la iglesia, pero no es el testimonio externo de la iglesia lo que me convence. Es decir, bueno, la iglesia todos creen, pues yo también creo, porque ellos me convencieron. No, cuando alguien cree que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, es por un convencimiento que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que dice esa parte. ¿Tenemos escritura para ello? Muchos. ¿Sí? Como tesalonicenses, ¿verdad? Ese grupo de creyentes que dice que recibieron la palabra como es, palabra de Dios en verdad, no como palabra de Pablo, ni de sus colaboradores. Dijeron, ellos la recibieron como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obró en ellos y por eso creyeron. Y por eso distinguieron, esto es palabra de Dios. ¿Sí? Todavía no estaba escrito Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Pero lo distinguieron porque fue un convencimiento del Espíritu Santo. Fue una de las obras del Espíritu Santo ahí. El punto 6 dice, todo el consejo de Dios. Voy a leer un poquito más porque
dice, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida están expresamente expuestas o necesariamente contenidas en las Sagradas Escrituras. Lo que nos dice este siguiente punto es que la Escritura es completa y suficiente. Ahí está todo lo que se necesita saber para la vida y la piedad. No hay más. No hay que completarle, no hay que agregarle, no hay que añadirle, está completa. Eso es lo que creemos, que la Escritura es completa y que es suficiente. Nos da exhaustivamente todos los detalles que necesitamos para vivir de acuerdo a como Dios quiere. Todos los detalles, aunque algunos pudieran generalizarse en un momento dado, pero todos los detalles, en todo esto. Sí, aquí yo creo que tenemos que nada más aclarar los diferentes tipos o áreas de conocimiento que tenemos. Vamos a ponerlos nada más así como ciencias e historia. Entonces, obviamente que no venimos a la Biblia para cuestiones de ciencia, pero la Biblia norma todas las cuestiones de ciencia, igual que las de historia, es decir, todas las ciencias sociales. Aquí en algunas ocasiones, sobre todo en estos tiempos, se ha puesto como que a la ciencia natural o ciencias sociales por encima de la Biblia, y realmente no es así. Al contrario, la fe está por encima, dándole sentido real a las ciencias naturales y a las ciencias sociales, y entonces les da o les provee de una correcta cosmovisión para efectuar el trabajo en sus campos. Dado que estos principios de la Biblia están aquí, entonces las ciencias naturales tienen sentido y se pueden desarrollar y ampliar igual que las ciencias sociales. Es la cosmovisión bíblica la que da sentido y dirige el rumbo de las ciencias, ¿sí? No es al revés, no es que la ciencia esté por encima de la Biblia, ni contrapuestos. Y esto es lo que encontró Salomón en Eclesiastés, que cuando haces de estos particulares algo por encima de la gracia de Dios, termina siendo vanidad y aflicción de espíritu y perseguir el viento, y no le ve sentido a lo que hace. Pero cuando lo hace desde la perspectiva bíblica, aquí dice, esto es aflicción de espíritu, y me entregué a ello y todo, y Salomón era inteligente, y era arquitecto, y era usaba la poesía, y usaba matemáticas y biología, y disertó sobre el hongo que subía, el musgo que crecía, y de biología, y tenía un montón de conocimientos, y dijo, yo me dediqué a esto, pero si lo hago fuera, pensando que esto da el sentido a la vida y que realmente ahí está, es vano, es aflicción de espíritu. Pero cuando lo veo que viene de la buena mano de Dios y que el temor a Dios, es decir, la cosmovisión bíblica, le da sentido a ello, entonces hago mi parte que me es dado debajo del sol de parte de Dios, y lo disfruto y gozo en ello. Y hay un desarrollo científico importante o social, o en las amistades, en el amor, en la familia, en todo otro sentido, ¿verdad? Ahí lo pueden ver luego más claro en Eclesiastés. Pero esa es la idea. Aquí nos está diciendo es completo la Biblia, y eso es lo que creemos. El punto 7 dice, las Escrituras son claras. Eso es todo lo que está diciendo como idea principal. Hay secundarias ahí, pero lo que está diciendo es las Escrituras son claras. Claro, hay unos claros más claros que otros claros, ¿verdad? Pero el sentido del mensaje principal o primordial de la Escritura es clara para que el hombre lo entienda. Es decir, Dios quiso revelarse, no ocultarse. Él se reveló. Por eso el mensaje de la Biblia es claro, el mensaje primordial. Preguntas hasta aquí. Estoy nada más resumiendo porque es nuestro resumen, pero pueden ahondar en algún punto que ustedes repasaron en casa y digan, aquí vemos algo y lo platicamos. El punto 8. La Iglesia debe de recurrir al hebreo y al griego como autoridad determinante, y además nos muestra que las Escrituras han de traducirse. Esa es la idea del punto 8. Que cuando algo no entendemos, nos vamos a los originales en griego y hebreo,
Pero también esto nos muestra, al estar en dos idiomas, que la escritura ha de traducirse. No está en un solo idioma. No hay un idioma sagrado, si no estaría en ese solo idioma sagrado. Tenemos aquí dos idiomas y nos da la pauta para traducir. ¿Ok? Es participación, es repaso. Bueno, punto número 9 en nuestro repaso. La regla infalible de interpretación de las escrituras la constituyen las propias escrituras. Y punto número 10, el juez supremo son las sagradas escrituras. En cualquier asunto de controversia, de fe en la iglesia, el juez supremo no es un líder religioso, no es una iglesia, es las sagradas escrituras. El juez supremo ni siquiera es una confesión de fe, el juez supremo es las sagradas escrituras que está detrás de esto, ¿verdad? Ni es Pablo, ni es ni es Carlos, ni es Calvino, ni es Lutero, ni es San Agustín, ni ningún otro a quien respetemos mucho, actual, contemporáneo, no sé, Spruill o MacArthur o no sé, Piper o a quien quiera, o pasado de tiempo en otras épocas, nada. ¿Sí? Es la escritura, el juez supremo. Eso es lo que dice. Y como pues, cualquier aseveración que diga que tal Biblia o tal Biblia o tal Biblia están mal, Dios quiere traducciones y no estarán necesariamente bien porque es en el original, pero Dios quiere. Las traducciones son buenas, habrá malas traducciones, pero al final de cuentas nos permiten entender más del contenido. Okay. Y cuando haya alguna discrepancia sustancial, pues vamos siempre a la Biblia, en griego, en hebreo, y estudiamos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Finalmente refleja nuestra comprensión finita, falible de lo que Dios dice, que es infalible, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Entonces, ¿me permites? Nomás un detalle. Hay una idea muy generalizada, vuelvo a insistir en esto, de que nada más los líderes y los pastores están obligados a esto. No. Bíblicamente hablando, es responsabilidad de ustedes, mía, de todos. Que de ahí Dios llame a unos para una cosa o para ancianos es otra. Pero todos debemos estar enterados y de todo corazón y con todo corazón. sí, de manera que en un rato más el hermano va a predicar y nosotros vamos a estar viendo a ver si eso que dice está en la escritura, si es así. ¿Sí? Bueno, si pueden hacer una excepción hoy. Lo vamos a examinar. ¿Sí? Sí, a ver si es cierto. Entonces, ahí está la escritura. Entonces, cuando yo digo, creo esto de las Sagradas Escrituras, ¿qué implica? Bueno, tenemos nuestra Biblia, hacemos exégesis en ella, sacamos el punto número 1 de nuestra declaración de fe, una teología sistemática credal, pero tiene aplicación, no solamente es para que yo diga, sí, yo creo eso. ¿Qué implicaría eso en mi vida, que yo crea eso de las Escrituras? Una determinada conducta, una determinada convicción antes que la conducta. Y hasta una decisión hasta peligrosa en un momento dado, espeluznante. Si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y que yo soy criatura hecha por Dios, yo tengo una responsabilidad para con mi Creador de escudriñar la palabra. Como criatura de Dios, yo tengo una responsabilidad de saber qué dice mi Creador, cómo se ha revelado y conocerlo. Esa es mi responsabilidad. Cae sobre mí por ser su criatura pensante, y ahora digo pensante, yo creo que es la palabra de Dios. ¿Qué dice el Creador? ¿Qué me está diciendo a mí? Soy su criatura, Él es mi soberano, entonces tengo que ver. ¿Y qué dice? Para empezar, por eso desde la niñez, dice Timoteo, ¿verdad? Le dice a Timoteo, ¿has sabido las Sagradas Escrituras? Y si yo creo que son completas, pues podemos repasar 1 y 2 Timoteo para ver todas las implicaciones, lo que implica para mí dentro de la iglesia,
para mi vida en lo personal, para mi vida dentro de la iglesia y para con los que están afuera en mi comportamiento a la hora de relacionarme con ellos. Entonces aquí hay grandes implicaciones, de tal manera que también nos puede servir Colosenses, está muy bueno, Efesios también, de tal manera que entonces nosotros nos vamos a sumergir en las Sagradas Escrituras con diligencia, con presteza, con fe, con humildad, con obediencia, con confianza. Decía Sproul, si el cristiano cree esto, se generaría una tormenta de polvo al abrir todas sus Biblias. Y él decía, se generaría una tormenta de polvo. Están abandonadas. Pues están empolvadas, y en el momento en que todos los creyentes creen esto, las abren y se suelta el polvo, ¿verdad? Entonces él decía, se generaría una gran tormenta de polvo si yo creo eso. Peligroso. Número 2, de Dios y la Santa Trinidad. No vamos a poder hacer un repaso aquí. Nos brincamos al punto que crean más conveniente, que ustedes tengan alguna duda. De Dios y de la Santa Trinidad voy a decir los tres puntos que tenemos aquí, sus ideas principales, y comentamos. Si alguno tiene en su repaso alguna duda sobre una secundaria, lo dice. Primero, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Segundo, Dios es todo suficiente en sí mismo. Y tercero, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice sobre Dios y la Santa Trinidad. Está muy claro. Está bien resumido, la verdad. Tiene implicaciones lo que creemos en Dios. Por ejemplo, con la salvación dijimos, si Dios es uno, entonces la forma de llegar a Dios también es una. Está unificado en Dios. La salvación no está diversificada en el ser humano, sino unificada en Dios. Proviene de Dios, no del ser humano. Si proviniera del ser humano, entonces muchos caminos llevan a Dios, pero como proviene de Dios, solamente en Jesucristo, tanto para los de la circuncisión como para los de la incircuncisión, nos dice el apóstol Pablo, porque Dios es uno. Si Dios es uno, tiene implicaciones para nuestra adoración. Por eso dice el Shema Israel, el Señor tu Dios uno es, por eso lo vas a adorar con todo tu corazón. Si hubiera dos dioses, dos señores, tu corazón estaría repartido. Pero si solamente hay un Señor, tu corazón, tu ser entero, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu corazón deben de ser para el Señor. El que Dios sea uno tiene implicaciones en mi adoración. Cuando yo quiero adorar a Dios y adorar al dinero, no estoy en mi teología práctica creyendo que Dios es uno. ¿Sí? Ahí es donde entra que nadie puede subir a dos señores, ¿verdad? Exacto, ¿sí? Entonces, si Dios es uno, tiene implicaciones en la unidad de la iglesia. Si yo contiendo con mi hermano, en mi teología práctica estoy negando la unidad de la iglesia, estoy negando que Dios es uno. Cada vez que yo me meto en un conflicto con un hermano y causo división en la iglesia, estoy negando el Shema Israel, Elohei, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Uno es Echad. Estoy haciendo división. Entonces tiene implicaciones aquí. La Trinidad tiene implicaciones de unidad en la diversidad, que somos muchos diferentes, pero somos uno. Dices, ¿cómo? Así como en la Trinidad, que sean uno, así como yo en ti, Padre, y tú en mí, que ellos también sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú los enviaste. Entonces, el creer que Dios es uno y que Dios es trino tiene implicaciones para la adoración, para nuestro concepto de salvación, para nuestra unidad en la iglesia y para muchas otras cosas. Lo vemos en la Escritura, en diferentes partes se repite que el Señor es uno, ¿sí? Y que el Señor es trino. ¿Lo creemos? Teología práctica es
perdón, es esta parte. Llegamos de aquí hasta aquí y baja. Y cuando baja yo digo, amén, lo creo y entrego mi vida a esta verdad de que Dios es uno y de que Dios es diverso en Trinidad, pero es uno solo, y que así Dios quiere que yo le adore, viva en unidad, proclame su salvación y todas las demás implicaciones que pueda tener, por mencionar solamente algunas. ¿Comentarios, preguntas? Vamos al siguiente. El decreto de Dios. Otra vez voy a mencionar solamente los 7 puntos principales y luego comentamos. Dios ha decretado todas las cosas que suceden, todas las cosas y todo lo que sucede. Nada ha decretado porque lo previera. Algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna, y estos están designados particular e inalterablemente. Dios los ha escogido sin condición. Dios ha preparado, no solamente los ha escogido, sino también ha preparado todos los medios para ello, para que sean salvos. Y la doctrina de la predestinación nos lleva a estar seguros. Proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Ese es el tema del decreto de Dios, resumidísimo. Dios ha decretado todo lo que sucede. Sin duda. Cuando las cosas son buenas nos parece fácil saberlo, es decir, Dios ya lo había preparado desde antes que yo tuviera tal cosa o que me sucediera tal cosa. Pero cuando las cosas son adversas, amargas, nos cuesta el pensar en que Dios ya lo había así establecido desde antes. Perdón. ¿No? Como dice en el libro de Job, que dice, y lo malo no lo aceptaremos de Dios. Y al decretarlo, sin embargo, ya en las ideas secundarias dice que, sin embargo, por un lado, Dios no es el autor del mal, del pecado, y por otro lado, el hombre también tiene su responsabilidad, no es sin responsabilidad. A mí me parece que un decreto de ese tamaño permite que uno descanse. Si uno no tiene, sí, porque uno sabe que Dios está atrás de todas las cosas, haya sea mi responsabilidad o no, pero muchas veces, y que a pesar de todo no estoy solo, Dios está conmigo ahí, porque Él permitió que todas estas cosas sucedieran, a pesar de que sea mi responsabilidad. Y todo esto realmente es un apoyo grande, porque ahí sí está Dios, no estoy solo, abandonado a mi fracaso, a mi no entender, a mi pecado, etc. Ahí está Dios, sigue conmigo, yo que soy su hijo, y Él sigue conmigo ahí. Y Él se encargará de resolver qué se va a hacer para su gloria y para el bien de mi crecimiento espiritual. A mí me parece un gran descanso. Esa es la parte de aplicación. Está mencionando una aplicación, un gran descanso. Entonces la persona puede, no importa cuál sea la situación, descansar o soportar, como se nos dice de Job. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Esa es una aplicación de creer que Dios está en control por decreto soberano y nadie puede ir en contra de sus decretos o decirle qué haces. Y ese es un gran descanso. Si fuera un Dios malo, sería un gran miedo. Pero si, como creemos, es un Dios infinitamente bondadoso y supremamente inteligente,
ese es el descanso, de que estoy en manos de un Dios bueno. Si así no fuera, sería una gran angustia o un gran temor. Pero no es un Dios malo ni caprichoso. Entonces ese es el descanso, ¿sí? Y ese es el descanso que vemos en la teología histórica con los mártires que estaban alabando al Señor mientras los mataban, crucificaban, incendiaban o los echaban a las fieras. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo tienen ese descanso en el alma en medio de esa situación? 4 de la creación. Resumido, son 3 cosas. A Dios Padre, Espíritu, Hijo y Espíritu Santo les agradó crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, y todas muy buenas. Creó al hombre, varón y hembra, y ellos recibieron un mandato de parte de Dios. Esta es la parte de la creación. Con implicaciones de aplicación claras, ¿verdad?, para con nosotros. Dios creó todo y muy bueno, y creó al hombre, varón y hembra, y recibieron un mandato de parte de Dios, lo cual es bueno, ¿sí? Lo cual es muy bueno. Tuvieron una relación personal con Dios, una relación de pacto, de gracia de parte de Dios, una relación bondadosa de parte de Dios, ¿sí? No vamos a terminar el repaso, y en otra ocasión repasaremos el 5 y el 6 de la providencia y de la caída, pero vamos a continuar con nuestro estudio. Pero no vamos a continuar ahorita con el repaso, solamente les insto a que cuando repasemos y estemos estudiando esta parte de la confesión de fe, nos ubiquemos que estamos aquí, que aquí viene la Escritura, inerrante, infalible, no cambia, y aquí viene nuestra comprensión de la Escritura, falible, cambiante, limitada a nuestra comprensión, pero finalmente es nuestra comprensión y nuestra confesión. En este caso sería una teología credal, y que no se debe de quedar aquí, sino que debe de, si yo lo creo, el amén tiene que venir en una teología práctica. La parte de la teología práctica es que esto debe de alterar mi forma de vivir. Si yo creo algo de Dios, de la Escritura, del Espíritu Santo, de la Iglesia, debe de transformar mi forma de vivir y decir, bueno, entonces ahora yo hago, pienso, siento, aprecio de forma diferente las cosas. Okay. Aquí hay una transformación. Ahora, el hecho de buscar esta teología sistemática, no estoy en soledad, sino vastamente acompañado, ¿no?, para llegar a conclusiones. Sí. No sé si eso viene más adelante, pero... No, habíamos puesto ya algunas cosas hacia atrás. Bueno, en otra ocasión, porque ahorita ya estamos sobre el tiempo y vamos a tener luego nuestro culto. Vamos a terminar con un himno. Yo no sé si nos conozcamos y si... Creo que por aquí tenía, y ni se va a escuchar, porque tenía aquí un audio de un piano que pusieron los hermanos en Obrero Fiel, pero no tengo bocina con que sacarlo, pero ni se va a escuchar. Necesitaríamos conectarlo a algo. ¿Alguien que sepa de sonido? ¿Qué himno es? Todas las promesas de Dios. Porque está el piano ahí, pero... Vamos a ponernos de pie mejor, y alguien lo quisiera dirigir, que se lo sepa bien. Luego se dejen irnos. Vamos a una forma de responder a una confesión de fe
Y por eso es la insistencia de cada sesión de estudio de la confesión de fe terminar con un himno, porque una forma de responder es con adoración, es con afirmación de la verdad contenida en las Escrituras. Es una manera de decir amén, es decir, yo creo eso. Es decir, yo no solamente creo, sino que entrego mi vida confiando en ello. Es decir, aquí descanso. Esto es lo que creo. Y esa es la idea al repasar la confesión de fe, que nuestra fe sea fortalecida y que podamos así entender y experimentar las riquezas de su gracia y glorificar su nombre. Muy bien, entonces a ver si le llegamos al tono, si no se paran de puntitas para alcanzarlas más altas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Más rapidito. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura y nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes hombres, fieles mujeres. Grandes mujeres, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Lo mismo. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Oramos. Gracias Dios te damos, porque te has revelado a nosotros en tu palabra y Señor, con tu Santo Espíritu nos has dado a conocer tu salvación, tu bendito Evangelio, y ahora entramos a la comunión contigo y nos gozamos, Señor. Nos alegramos en gran manera por ser ahora tus hijos. Ayúdanos, Señor, a estar siempre descansando en tus grandes y fieles promesas, descansando en ti, sabiendo que tú tienes cuidado, que tú tienes control, que podamos nosotros encomendarnos siempre a ti, sabiendo que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te adoramos, te bendecimos y pues Señor, te pedimos también por aquellos que están ahorita padeciendo alguna enfermedad, que tú seas con ellos también, consolándoles, fortaleciéndoles, guardándoles en medio de su tratamiento o su enfermedad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Tenemos un pequeño receso para